El derecho de retención es una figura jurídica que permite al acreedor retener un bien de un deudor hasta que éste cumpla con la obligación. En Colombia, el Código Civil no define ese derecho, pero sí lo aplica de manera formal. Es un medio a favor del acreedor para compeler al deudor a pagarle lo que se le debe, que consiste en poder conservar la cosa perteneciente al deudor hasta que éste satisfaga la deuda. El derecho de retención se caracteriza por ser accesorio y excepcional, por lo que es necesario que haya un cumplimiento para poder ejercerlo. Está determinado por el crédito relacionado con la cosa. Se puede ceder y se puede transmitir. Es indivisible. El pago parcial no obliga a la restitución parcial de la cosa retenida. La figura en sus casos más notoria la podemos encontrar en el Código Civil colombiano. Cuando el arrendador fuere moroso de las reparaciones que realiza el arrendatario, puede retener del alquiler una porción hasta que cancele la reparación. Así lo establece el artículo 1129 del Código Civil. Los transportistas pueden retener los bienes que transportan mientras no se les pague el servicio, convenido de conformidad con el artículo 1182 del Código Civil. Las personas que realizan obras sobre cosas muebles pueden retener el bien hasta que se les pague. Así lo establece el artículo 1195 del Código. La posesión se describe como el disfrute o control de un bien de manera legítima o ilegítima. Objetivo de la posesión son los bienes que consisten en cosas corporales e incorporales. Está estipulado en el artículo 653 del Código Civil. Los elementos de la posesión. El corpus es el elemento material y el animus es el elemento subjetivo. ¿Cuáles son las ventajas de la posesión? Derecho a adquirir propiedad por usucapión, protección legal ante terceros, presunción de propiedad, posibilidad de regularizar los títulos. La protección de la posesión se basa en la idea que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Por lo tanto, si alguien perturba la posesión de otra persona, esta última puede acudir ante un tribunal. Está estipulado en el artículo 977 del Código Civil. La clasificación de la posesión, según el elemento subjetivo, según la forma en que se ejerce, según la legitimidad o legalidad, según la duración, según el objeto, según la apariencia externa, según el origen de la posesión. Los vicios de la posesión son circunstancias que afectan la manera en que se ejerce la posesión, haciéndola inválida o defectuosa para ciertos fines legales, como adquirir propiedad por usucapión. El derecho real de dominio, conocido como propiedad, es el derecho amplio y completo que otorga a su titular el poder sobre la cosa sin que medie la intervención de un tercero, precisando que a la propiedad separada del goce se le conoce como nuda propiedad. Dentro de sus caracteres se encuentran que es absoluto, es decir, confiere todas las facultades sobre la cosa, salvo restricción legal. Es exclusivo, lo que impide que otro tenga el dominio sobre el mismo bien, y es perpetuo porque no tiene límite temporal. Siempre estará en cabeza de su titular o causavientes. Dentro de sus facultades están las facultades materiales, que son las acciones físicas que el propietario puede ejecutar sobre el bien y corresponden al uso, goce o disfrute y disposición de la cosa. El uso es utilizar el bien conforme a su naturaleza, servirse de él para satisfacer sus necesidades. El goce o disfrute es lo que permite obtener utilidad del bien, sacar frutos y beneficios de la cosa, por lo tanto implica un ánimo de lucro, existiendo los frutos naturales y civiles. Y disponer es la facultad que permite disponer libremente el bien o la cosa dentro de los términos de ley, arrendarla, enajenarla, donarla, etc. Las facultades jurídicas es la facultad que tiene el propietario de entablar acciones de ley para defender su derecho de dominio. Las limitaciones de este derecho derivan de las disposiciones legales y constitucionales enmarcadas en que, si bien la ley garantiza el derecho a la propiedad según lo definen los artículos 58 y 333 de la Constitución Política, no se puede desconocer su función social ni los derechos de terceros, prevaleciendo entonces el interés general sobre el privado, es decir, está sujeto a restricciones ambientales y urbanísticas para garantizar la sostenibilidad, el orden urbano, la preservación del medio ambiente y el bienestar colectivo.
Será entonces por ley si existe una norma que marca que no se pueden ejecutar acciones en zonas protegidas, así sean de propiedad privada, cuando existen derechos de terceros sobre cosas como servidumbre y usufructo o por interés general, como es el caso de la expropiación por causa de utilidad pública. Dentro de las clases de propiedades encontramos, según su naturaleza, los bienes muebles y los inmuebles. Los muebles son aquellos que pueden transportarse sin menoscabarse. Los bienes inmuebles son los que no pueden transportarse de un lugar a otro. Según su titularidad están los bienes privados y públicos. Los bienes privados son los que pertenecen a particulares y su uso y disfrute están limitados a su titular. Y los bienes públicos son los que pertenecen al Estado o a las entidades públicas y están destinados al uso común. Dentro de su objeto se encuentran los de dominio sobre cosas corporales, que se refieren a bienes materiales y tangibles, y el dominio sobre cosas incorporales, que se refieren a los derechos y valores que no tienen una existencia material, como es el caso de una patente o de una marca. En resumen, el derecho real de dominio le confiere al dueño de la cosa un poder absoluto sobre ella, siempre y cuando su ejercicio no perjudique a terceros ni vaya en contra de la ley. La adquisición es un derecho real, se demuestra a través del título y el modo. Título es el documento que acredita y otorga la posibilidad de adquirir el dominio u otro derecho real, es decir, es el porqué de la adquisición. Por ejemplo, un contrato de compraventa y una escritura son títulos que habilitan al comprador a adquirir la propiedad de la cosa le ha sido vendida. El título se clasifica en título justo e injusto. El justo título es aquel que tiene vocación traslaticiada, es válida y verdadera. El título injusto se denomina así como uno o no existe o no cumple con los requisitos anteriores. Modo es el acto jurídico mediante el cual se perfecciona la adquisición de ese derecho real, es decir, es el cómo se adquiere el derecho. Por ejemplo, en una compraventa corresponde a la forma como se concreta el derecho a favor del comprador. Siendo así, la escritura pública le da al comprador la posibilidad de adquirir el dominio sobre la cosa, el título, y este se materializa a través de la tradición o registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, que corresponde al modo. Dentro de los modos de adquirir el dominio se encuentra la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Por lo tanto, para adquirir derechos reales se debe garantizar tanto el título como el modo. ¿Por qué son necesarios el título y el modo? Por seguridad jurídica, ya que por ejemplo en el caso de bienes inmuebles, según lo establece el artículo 759 del Código Civil, los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse no harán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título del registro de instrumentos públicos, siendo por ello importante que la adquisición de derechos reales sea clara, válida, eficaz para evitar entrar en incertidumbres y en pleitos legales. Gracias.